Mi nombre es Elena Vázquez y durante 35 años he vivido siendo la hermana problemática de la familia. Mientras mi hermano mayor, Patricio, era el hijo dorado que estudió administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, yo elegí un camino diferente. Me convertí en contadora forense especializada en investigación financiera. Una carrera que mi padre siempre consideró aburrida, y mi hermano veía como trabajo de segunda clase. La oficina del notario González en la colonia Roma Norte tenía ese aroma característico a papel viejo y café recalentado. Las paredes estaban cubiertas de libreros repletos de códigos legales y expedientes amarillentos por el tiempo. Era un martes lluvioso de octubre cuando nos citaron para la lectura del testamento de nuestro padre, quien había fallecido una semana antes tras una larga batalla contra el cáncer. Patricio llegó 15 minutos tarde, como era su costumbre, vestido con un traje Hugo Boss que sabía costaba más que mi renta mensual. Su esposa, Fernanda, lo acompañaba luciendo un vestido de diseñador y joyas que brillaban bajo la luz artificial de la oficina. Ambos irradiaban esa confianza que solo da el dinero, o al menos la apariencia de tenerlo. Elena, me saludó con su sonrisa condescendiente habitual. Qué bueno que pudiste dejar tu oficinita para venir. Papá habría querido que estuvieras presente, aunque sea como testigo. Sonreí mientras ajustaba mi blazer negro, el mismo que había usado en mi última presentación ante la Procuraduría Fiscal de la Federación. Patricio no tenía idea de que esa oficinita había procesado casos de evasión fiscal por más de 200 millones de pesos el año pasado. El notario González, un hombre de 60 años con gafas gruesas y modales ceremoniosos, nos invitó a sentarnos frente a su escritorio de caoba. Sobre la superficie había varios documentos organizados meticulosamente y un sobresellado con mi nombre escrito en la letra de nuestro padre. Antes de comenzar, dijo el notario ajustándose los lentes, debo mencionar que el señor Vázquez vino a modificar su testamento en 3 ocasiones durante los últimos 5 años. La versión final fue redactada hace exactamente 6 meses. Patricio se acomodó en su silla con aire triunfante. Durante años había estado manipulando a nuestro padre, visitándolo religiosamente cada domingo, llevándole regalos caros y hablándole constantemente sobre mis malas decisiones de vida. Como nunca me casé ni le di nietos, según Patricio, yo era una decepción para la familia. Lo que mi hermano no sabía era que durante esos mismos años, yo había estado ayudando discretamente a nuestro padre con sus finanzas. Su negocio de maquinaria industrial había enfrentado serios problemas fiscales, y yo había trabajado silenciosamente para reestructurar sus deudas y negociar con Hacienda. Nuestro padre me había pedido que no le dijera nada a Patricio para evitar preocuparlo. Comenzaremos con la lectura, anunció el notario mientras abría el documento principal. Yo, Alejandro Vázquez Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento. Las primeras cláusulas eran previsibles, pequeños legados para empleados de confianza, donaciones a caridades, los procedimientos estándar. Pero cuando llegó a la distribución de bienes principales, el aire en la habitación se tensó. A mi hijo Patricio Vázquez, le dejo la casa familiar ubicada en Satélite, valorada en 4.5 millones de pesos, así como mi colección de arte mexicano, evaluada en 2 millones de pesos. Patricio sonrió ampliamente y apretó la mano de Fernanda. Yo mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y resignación. Después de todo, esto era exactamente lo que había esperado. En cuanto al negocio familiar, Industrias Vázquez, y todos sus activos relacionados, continuó el notario, quedan en fideicomiso bajo la administración de. Hubo una pausa dramática mientras el notario pasaba la página. Elena Vázquez, quien ha demostrado durante años su competencia financiera y dedicación silenciosa al bienestar de la empresa. El rostro de Patricio se transformó instantáneamente. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de confusión y creciente alarma. Eso no puede ser correcto, interrumpió, su voz subiendo de tono. Mi padre me prometió que yo heredaría el negocio. Elena ni siquiera participaba en las operaciones. El notario lo miró por encima de sus gafas. Señor Vázquez, el testamento es muy claro. Su hermana será la administradora del fideicomiso que incluye Industrias Vázquez, valorada en aproximadamente 15 millones de pesos. Esto es un error, gritó Patricio poniéndose de pie. Elena es una fracasada. Nunca se casó, nunca tuvo hijos,
nunca contribuyó nada a esta familia. Papá siempre supo que eres un fracaso, por eso te dejó fuera, se dirigió hacia mí con furia. Yo soy el único heredero. Yo soy quien mantuvo la relación con papá todos estos años. Permanecí sentada tranquilamente, mis manos cruzadas sobre mi regazo. Como contadora forense, había aprendido a mantener la calma en situaciones mucho más tensas que esta. Señor Vázquez, intervino el notario con voz firme, le sugiero que se siente. Aún no hemos terminado. Patricio se dejó caer en su silla, su respiración agitada. Fernanda le susurraba algo al oído, probablemente calculando cómo esta revelación afectaría su estilo de vida. Además, continuó el notario, hay una carta personal que su padre dejó para ser leída en este momento. Tomó el sobresellado con mi nombre y lo abrió cuidadosamente. La letra familiar de nuestro padre llenaba 3 hojas de papel membretado. Mi querida Elena, comenzó a leer el notario. Si estás escuchando esto, significa que finalmente he encontrado el valor de reconocer públicamente lo que siempre supe en privado. Tú has sido la verdadera guardiana de nuestra familia durante años. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, pero mantuve mi compostura profesional. Durante los últimos 8 años, cuando Industrias Vázquez enfrentaba la bancarrota debido a problemas fiscales y mala administración, tú trabajaste incansablemente para salvar el negocio. Sin tu intervención silenciosa, habríamos perdido todo. Patricio palideció visiblemente. ¿De qué está hablando? El notario continuó leyendo. Elena reestructuró nuestras deudas con Hacienda, negoció acuerdos de pago que salvaron la empresa, y personalmente garantizó préstamos por más de 3 millones de pesos para mantener las operaciones. Todo esto lo hizo sin pedirme un peso de comisión ni reconocimiento público. Eso no es posible, murmuró Patricio, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Pero lo más importante, continuó la carta, es que Elena también ha estado pagando discretamente las deudas personales de su hermano durante los últimos 5 años. Tarjetas de crédito, préstamos de automóvil, hipotecas de inversiones fallidas. Un total de 2.8 millones de pesos que ella cubrió para evitar que Patricio perdiera su casa y su reputación. El silencio que siguió fue absoluto. Fernanda miró a su esposo con horror creciente, probablemente recordando todas las veces que él había presumido sobre sus exitosas inversiones y su independencia financiera. Elena lo hizo sin decírmelo, y solo me enteré cuando revisé los registros bancarios familiares después de mi diagnóstico. Cuando la confronté, me pidió que no te dijera nada, Patricio, porque no quería lastimar tu orgullo. Patricio tenía la mirada fija en el suelo, su rostro una máscara de shock y humillación. Por eso, concluyó la carta, Elena merece no solo mi gratitud, sino también la responsabilidad de administrar el legado familiar. Confío en que protegerá tanto el negocio como a su hermano, porque esa es la clase de persona que es. El notario dobló la carta y la colocó sobre el escritorio. Hay una última cláusula que debo leer. Tomó otro documento. Si por alguna razón Elena decide no aceptar la administración del fideicomiso, todos los bienes serán donados a instituciones de caridad, y tanto Patricio como Elena recibirán únicamente 100,000 pesos cada uno. Fernanda agarró el brazo de Patricio con fuerza. ¿Es verdad lo que dice la carta? Elena ha estado pagando nuestras deudas. Patricio asintió lentamente, como si estuviera despertando de un sueño. El préstamo del BMW, la tarjeta American Express, la inversión fallida en Playa del Carmen. Pensé que papá me estaba ayudando, pero él siempre decía que no tenía dinero extra. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la calle. La lluvia había parado y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes. Durante años había trabajado en las sombras, protegiendo a una familia que nunca había valorado mis esfuerzos. Pero escuchar las palabras de nuestro padre, escritas en sus últimos meses de vida, validaba cada sacrificio que había hecho. Elena, dijo Patricio detrás de mí, su voz apenas un susurro. Yo no sabía, nunca pensé. Me giré para enfrentarlo. Mi hermano, siempre tan arrogante y seguro de sí mismo, lucía completamente derrotado. Fernanda había comenzado a llorar silenciosamente, probablemente calculando cuánto dinero realmente debían y qué significaría eso para su futuro. Acepto la administración del fideicomiso, anuncié al notario. Pero con condiciones.
Patricio levantó la vista con una mezcla de esperanza y temor. Primera condición. Patricio trabajará en Industrias Vázquez como gerente de operaciones con un salario fijo. Nada de bonos hasta que demuestre competencia real. Segunda condición. Estableceremos un plan de pagos para que Patricio me reembolse gradualmente los 2.8 millones que invertí en sus deudas. Sin intereses, pero con la comprensión de que debe asumir responsabilidad por sus finanzas. Tercera condición. Transparencia total. No más mentiras, no más manipulaciones, no más secretos financieros. Patricio asintió vigorosamente. Sí, acepto todo. Elena, yo, lamento todo lo que dije. Lamento haberte subestimado todos estos años. Y lamento haber sido tan arrogante, añadió con voz quebrada. Nunca me di cuenta de cuánto hacías por la familia. El notario comenzó a preparar los documentos de transferencia. Necesitaremos unas semanas para completar todos los trámites legales, pero Elena oficialmente tomará control del fideicomiso el 1 de diciembre. 6 meses después, desde mi nueva oficina en el edificio corporativo de Industrias Vázquez, puedo ver el progreso que hemos logrado como familia. La empresa no solo se ha recuperado completamente, sino que hemos expandido nuestras operaciones a 3 estados adicionales. Patricio ha demostrado ser un gerente operativo competente cuando no está preocupado por mantener apariencias falsas. Ha pagado ya 400,000 pesos de su deuda y su matrimonio con Fernanda se ha fortalecido ahora que viven dentro de sus medios reales. La casa familiar en Satélite la convertí en un centro de reuniones familiares donde nos juntamos cada domingo. Patricio cocina, resulta que es bastante bueno, y yo traigo los postres. Hablamos de negocios, de vida, y lentamente estamos reconstruyendo una relación basada en honestidad mutua. La semana pasada, Patricio me entregó un sobre durante una de nuestras cenas dominicales. ¿Qué es esto?, pregunté. Una carta, respondió sonriendo. Algo que debería haberte dado hace años. Dentro había una sola hoja con su letra. Gracias por ser la hermana que nunca merecí pero siempre necesité. Gracias por protegerme incluso cuando no lo sabía. Y gracias por darme la oportunidad de convertirme en el hombre que papá esperaba que fuera. A veces las familias necesitan una crisis para descubrir quiénes son realmente. Y a veces, la persona que parecía tener menos valor resulta ser la que sostiene todo el edificio familiar desde los cimientos.